Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Ateneo de Jerez. Seguimos con el ciclo del documento del mes del archivo. Llevamos ya 11 años. Hay algunos ponentes por aquí que ya han estado y han participado con nosotros y con el archivo municipal. Y en esta ocasión tenemos a Esperanza de los Ríos Martínez. Ella es doctora en Historia del Arte. Nos va a hablar sobre torres fachadas de las iglesias de Jerez de la Frontera en el siglo XVII. El aspecto fundamental de su investigación estuvo dirigido desde 1980 en el estudio y conocimiento del patrimonio histórico-artístico jerezano, especialmente del barroco del siglo XVII, que en gran parte había sido ignorado por la historiografía tradicional. En la memoria de licenciatura realizó el trabajo sobre José de Arce y la escultura jerezana de su tiempo, defendida en la Universidad de Sevilla, dirigida por el mencionado profesor Bernales Ballesteros, y obtuvo la calificación de sobresaliente, y publicada bajo el mismo título por la Diputación Provincial de Cádiz en 1991. Su tesis doctoral, el título, fue Antón Martín Calafate y Diego Moreno Meléndez en la arquitectura jerezana del siglo XVII, dirigida por el profesor doctor don Vicente Lleó Cañal y defendida en 1994 en la Universidad de Sevilla, siendo calificada de alta cum laude. Ha escrito libros, ha escrito numerosos artículos, me ha dicho que reduzca, y es verdad que si no me voy a cargar yo la conferencia, y ese no es el motivo principal de estar aquí. Ha escrito libros como José de Arce y la escultura jerezana de su tiempo, a través de la Diputación de Cádiz. Antón Martín Calafate y Diego Moreno Meléndez en la arquitectura jerezana en la Universidad de Sevilla y Universidad de Cádiz. José de Arce, escultor flamenco, Universidad de Sevilla, y la arquitectura civil doméstica y religiosa en la Villa de Borno. Bueno, hay una relación de artículos, muchísimos. Jerónimo Hernández y Antonio de Arflán, sus intervenciones en el primitivo retablo mayor de la parroquia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Hernán Ruiz y la reforma renacentista frustrada de la Iglesia Colegial de Jerez. Nuevas aportaciones a la vida y obra de José de Arce. Los seguidores de José de Arce, las esculturas de Francisco de Galvez para la torre fachada de la parroquia de San Miguel de Jerez. Las intervenciones de Alonso Cano y Diego Moreno Meléndez en los púlpitos de la parroquia de Santiago y San Miguel. José Mendoza, autor de las esculturas de la puerta mayor y colaterales de la catedral. Gótico y barroco y romántico en la arquitectura jerezana del siglo XVII. Bueno, y así, muchísimos más artículos que de todas maneras vamos a reportar porque también el público aquí asistente la conoce a Esperanza. No tengo que decir, bueno, ella es de Jerez, ¿no? Y bueno, la conozco de mucho porque también estudió conmigo en el instituto, en el nocturno. Vale, y ella, la experiencia profesional fue un trabajo que realizó para el Ayuntamiento de Borno, donde realizaron la memoria histórico-artística de la Villa del Castillo, y de manera más destacada su catálogo arquitectónico para orientar el grado de protección de su patrimonio inmueble previo a la redacción de las normas subsidiarias. En la vertiente social todos conocéis el blog, ¿no?, de Patrimonio Destruido, conocéis la Ruta de la Barbarie. Bueno, pues eso fue un hito, creo yo, en Jerez, ¿no?, porque además, dejó ver cuál era la situación del patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. Nosotros solamente lo que tenemos es que agradecerle su presencia, también agradecérselo en nombre del archivo municipal y por supuesto, que tiene las puertas abiertas en nuestra casa, la Casa de la Cultura. Así que bienvenidos seáis y le dejo la palabra a Esperanza. Esperanza, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ti por la presentación,
por el recuerdo de nuestros años de instituto, al Ateneo por haberme invitado a estar aquí, estoy muy agradecida, y a todos vosotros que habéis venido pues a pasar aquí un rato con las Torres de Jerez, una buena compañía, por cierto. A propósito del tema de los documentos y de los archivos, debo decir que el material, prácticamente casi todo el material de lo que voy a hablar aquí hoy, fueron documentos para mi tesis doctoral. Una tesis doctoral, que seguro que no soy la única aquí que la ha hecho, ya sabéis, es una tesis doctoral de historia, requiere mucha cantidad de material diferente. Entonces, pues posiblemente para una torre haya tenido que consultar 3 archivos distintos, 5 fondos diferentes. Yo he señalado un par de ellos, de protocolos notariales al principio, del oficio 22, y luego al final, cuando lleguemos a la Torre de San Miguel, pues volvemos al oficio 22, que ha dado muchísimo material del siglo XVII y en el cual se documentaron casi todas las traídas de piedra para construir la Torre de San Miguel. Entonces, pues, hecha esta aclaración, ya iremos comentando lo que hay. A ver, bueno, venga. Vamos a empezar. La primera torre que vamos a ver y que tengo reseñado el documento es la Torre de la Vitoria de Antón Martín Calafate. Antón Martín Calafate es el maestro mayor, o sea, el arquitecto municipal, digamos, lo que sería hoy el arquitecto municipal, el maestro mayor de obras del Ayuntamiento de Jerez desde 1627, 28, no me acuerdo exactamente la fecha, hasta 1656, que es la fecha de su muerte. Y luego, pues, tenemos a Diego Moreno Meléndez, que también fue el segundo maestro mayor de obra que ocupa la segunda parte de este siglo. Entonces nos vamos a encontrar 2 estilos muy diferentes, 2 formas de trabajar muy distintas, 2 lenguajes arquitectónicos radicalmente no, en Jerez no hay cosas radicales en esta época, porque tienen un lenguaje común que es el de trabajar sobre edificios preexistentes que son de tradición gótica. Esto es muy importante porque la tradición gótica en Jerez va a ser notabilísima siempre, hasta llegar a la culminación de lo que es el gótico en el siglo XVII, que es la colegial, o sea, la catedral. Los historiadores yo creo que la seguiremos llamando colegial mientras estemos vivos. Entonces nos encontramos con ese asombroso edificio con arbotantes donde se combina el barroco y el gótico. Y normalmente pues todo el mundo se pregunta por qué. Bueno, pues en realidad el por qué, la explicación es ir viendo cómo se desarrolla el arte a lo largo de esta centuria. Como digo, la primera obra que traigo, la primera torre, que está documentada además por obra de Antón Martín Calafate, que la hizo entre 1639 y 1642. Aquí en Jerez os encontraréis, por lo menos en el siglo XVII es así, fechas talladas en los edificios, que siempre se pensaba que era cuando se terminaban. Pero no, en Jerez es costumbre detallar la fecha en que se inicia la obra, como la tiene esta torre, por ejemplo. Nos encontramos
una construcción dividida en 3 cuerpos, claramente diferenciados entre sí, cada uno con una estética muy diferente, pero que podemos decir que responden a un concepto también de inspiración en los tratados europeos que circulaban por la época, tratados que sirven igual para arquitectos, entalladores, arquitectos de retablo, escultores, carpinteros que hacen muebles, o sea, ebanistas, y nos vamos a encontrar repetidos muchos motivos ornamentales porque todo el mundo profesional usaba fuentes muy comunes a todos ellos. Entonces, estas estampas se van a convertir, como yo decía a mis alumnos, en el Internet del siglo XVII, porque el grabado es muy barato, se hace muy rápidamente, se pueden hacer muchas tiradas de un solo dibujo, es barato de vender, se vende muy bien, es fácilmente coleccionable, y cada trabajador de la piedra, de la cantería, del ladrillo o de la madera se hacía su propio repertorio para inspirarse cuando trabajaba. Aquí, por ejemplo, tenemos este primer cuerpo de la torre, que nos recuerda perfectamente a un encasamiento de retablo. Esto perfectamente aquí pues podía tener una imagen, un cuadro, que se pusiera en los días de fiesta según el patrón o según la vocación que hubiera que honrar. Igualmente en este pequeño ático posiblemente podía ir una pequeña imagen o un pequeño cuadro, un pequeño relieve, y como vemos pues estas volutas son como las que hay en retablos, como los que hacía Martínez Montañés en esta misma época en Sevilla, en el convento de San Leandro o en Santa Clara. La fecha del finiquito la tengo aquí, procede del Archivo de Protocolos Notariales de 1642. El finiquito es cuando se le termina de pagar la obra al maestro mayor, y, como digo, procede del oficio 22, que ha dado muchísima documentación, y tanto en la primera mitad del siglo como en la segunda. En este caso, el notario era Pedro Camacho Grajales, y en la segunda mitad del siglo pues era Felipe Martín de los Cameros. Como digo, pues aquí tenemos esta vista desde la calle Ponce. Podemos ver aquí la caja de escalera. La caja de escalera es curioso. Esto lo llamaban en los documentos los caracoles, porque son escaleras de caracol, entonces los caracoles. Entonces los caracoles se pagaban aparte de lo que era la hechura de la torre. Y creo recordar que costó más hacer los caracoles que la torre. Aquí tenemos cómo se repite en las dos caras exentas, se repite el modelo arquitectónico del primer cuerpo y del segundo, y como en el segundo aquí he traído una estampa pues para que quien no esté familiarizado con ella se haga una idea. Este es el Dieterling, que fue utilizadísimo, es muy fantástico, pero si le quitamos los adornos y le quitamos todos estos personajes que ellos, los tratadistas, hacían para completar y para que quedara resultón, pues nos encontramos esta composición que en realidad es un orden dórico reducido a un sistema de placas, o sea, una cosa muy, muy moderna en el momento, porque el barroco de placas se desarrolla más adelante.
sobre todo en Galicia en el siglo XVIII. Es muy famoso el barroco de placa allí. Entonces, este es un orden toscano simplificado y convertido en eso, que digo, en ornamentación de placas. Aquí tenemos contemporáneo, una traza contemporánea, aunque se construyó tiempo después, que está en Madrid, del famoso Fray Lorenzo de San Nicolás, que dio las trazas en 1636-39, fijaros cómo también emplea este tipo de placas en la misma época en que la está utilizando Antón Martín Calafate, porque, como digo, hay esa comunidad de conocimientos visuales que son los tratados que vienen del norte, de Europa, de Italia, el Serlio, después el Vignola. Y aquí tenemos también pues algo muy manierista, que es la utilización también de el remate es de orden toscano y pues no me acuerdo de la palabra. Almohadillado no es. Bueno, lo que sea. Le han dado un aspecto tosco voluntariamente, pues para dar imagen de robusteza, de fortaleza, de la fortaleza que debe de tener un campanario desde donde se llama a la oración en un convento de frailes. Es decir, ahí estamos en pleno mundo de la contrarreforma, cuando tras las normativas del Concilio de Trento el barroco empieza a hacer visible muchas de esas normativas que el Concilio de Trento había establecido, como visibilizar la religión lo más posible, el auge del culto a las imágenes, a la Eucaristía sobre todo. Y si no lo planteamos, pues muchas de estas torres nos van a recordar al orden decreciente en el que se hacen custodia, como por ejemplo se hizo la de Arfe de Sevilla, de la catedral. Las custodias suelen tener esa estructura de cuerpos decrecientes y aquí pues lo vemos también. O sea que son campanarios que, además de unir el cielo con la tierra, de servir para exponer imágenes, de servir de retablos callejeros, que muchas veces iban con policromía, pues sirven además de imagen de lo que es el ostensorio, donde se coloca la Eucaristía para la adoración pública. Ahora tenemos la torre de San Juan de los Caballeros, que es impresionante. Y aquí tenemos, ya tardaba en salir, porque yo el Vingaerde lo suelo utilizar muchísimo. Son las vistas de Jerez que, por orden de Felipe II, dibujó el paisajista flamenco Antón van den Vingaerde, Antón de las Viñas, traducido. Este dibujo, representa a Jerez entero. Lo que pasa es que yo he traído solo aquí un fragmento porque el Vingaerde es peligrosísimo. Se enrolla uno y ya no hace otra cosa más que analizarlo. El Vingaerde es un peligro. Entonces aquí tenemos, fijaros, aquí está el ábside de San Juan. Esto está tomado desde la zona como del Mamelón, incluso desde el Consejo Regulador, desde esa zona tirando para la avenida Álvaro Domé, por ahí, porque es la disposición que presentan los edificios, de estar tomados desde eso, desde los llanos. Entonces aquí tenemos el ábside
Y fijaros cómo en 1567 esta torre evidentemente no existía. Pero ya hay aquí una extraña estructura de aspecto como de fortaleza. En muchos casos la arquitectura medieval tiene este aspecto de fortificada y además, bueno, hubo muchas fortificaciones y muchas torres dentro de las ciudades porque ahí hubo una época de banderías, de batalla entre bandos rivales, hasta que los reyes católicos pues pusieron un poco pie en pared y pararon esas banderías y esas rivalidades. Entonces es posible que esta torre, bueno, este aspecto fortificado tenga que ver algo con eso. Posiblemente fuera alguna parte de esto lo que se aprovechara para edificar esta enorme torre monumental, maravillosa, cuyos referentes, los referentes de este tipo de torre están evidentemente en el Mudéjar español. Tenemos la famosísima torre de la iglesia de San Pedro, que esto pues es una torre con su puerta por la que, bueno, esto está en medio de la calle. Pero es que en Europa tenemos también este tipo de torres. Yo cuando viajaba a Bélgica, pues encantadísima porque la cantidad de torres que hay allí es fabulosa. Es una colección de torres y Gante es una ciudad increíble. Bueno, yo no he venido aquí a hablar de Gante, pero hay que citarla porque la verdad es que fijaros, la torre de la Catedral de San Babón, esto mide 96 metros y por aquí se entra. O sea que es un ejemplo de torre fachada espectacular de la Edad Media. Entonces, ¿por qué torre fachada? ¿Por qué? Bueno, pues toda la explicación viene de muy antiguo, pero en 1615 se escribe un tratado, Esteban Martín, en Alcalá de Henares, donde habla de cómo el templo de Jerusalén tenía sobre el vestíbulo una torre hermosísima, con 3 pisos, con 3 altos, 3 suelos, son 3 pisos, con 3 órdenes de columnas pegadas a la pared, o sea, pilastras, y cada orden de columna con su maderamiento de cedro, con su entablamento de cedro. Esto, entonces, este tipo de torre, ¿con qué se relaciona? Pues con Jerusalén y con el templo de Jerusalén. Entonces, aquí en Jerez las vamos a tener, igual que la hemos visto en Teruel, seguramente con una finalidad también, además, defensiva. Bueno, ya sabéis que desde las torres de la iglesia las campanas lo anunciaban todo. Los entierros, los bautizos, las bodas, los arrebatos cuando había un ataque de enemigos, los funerales, todo tenía su propio lenguaje en lo alto de del campanario, y entonces pues tenían una finalidad social además de religiosa. Entonces nos vamos a encontrar, es curiosísimo porque San Juan de los Caballeros, con el pedazo de mole que es la torre, pues se ha encontrado poquísima documentación. Y yo me imagino, vamos, para mí es muy sorprendente porque en las actas capitulares se encuentra uno todo, que se abren una zanja, que se cerra una callejuela, que si lo empedrado de las calles, todo. O sea, lo que es la vida cotidiana de la ciudad de Jerez,
se encuentran en las actas capitulares. Yo, en este caso, las del siglo XVII son las que he manejado. Y no hay una sola alusión a la construcción de esta torre, que tuvo que generar muchísimos problemas entre el vecindario, de que hay una zanja y no puedo pasar para mi casa, que se han pedido permiso para hacer esto y lo otro y lo demás allá, porque claro, para todo había que pedir permiso al ayuntamiento, como ahora. Pero no hay nada, ni en los protocolos notariales donde se solía protocolizar. Si yo te prestaba a ti un burro para que tú fueras a tu viña, el préstamo del burro quedaba protocolizado, no fallase que luego tú te quedes con el burro y no me lo devuelvas. Porque eso es así, yo hablo de lo que he visto, hasta los burros protocolizados, préstamo de un burro y tal, alquiler de un burro por tantos días, fulano y mengano. Y sin embargo el burro sí, y de la torre nada. Asombroso, verdaderamente muy, muy asombroso. Pues esta torre debió de tener un parón notable porque la primera fase la atribuimos algunos historiadores a Alonso de Vandelvira, basándonos en el parecido con el exconvento de Santa María de Cavia. Fijaros la puerta, mucho más monumental es la de Jerez, desde luego. Aquí han reduplicado esfuerzos. Debió de haber mucho dinero allí, porque además Vandelvira, en fin, era un grande. Aquí tenemos otra estampa, el extraordinario libro de Serlio, que se publica en 1551, y aquí traigo esta estampa que es de la edición de Venecia de 1556, que como vemos, pues inmediatamente fue traspasada a la piedra. Yo supongo que Alonso de Vandelvira estuvo trabajando hacia 1624 aquí. Aquí estuvo en 1616, 17, bueno, entre medio y muchas cosas más. Y que luego, pues, a partir de 1644, Vandelvira muere en 1628 y a partir de 1644, seguramente, la prosigue Antón Martín Calafate. Bueno, el estilo es indudablemente Antón Martín Calafate, a mí no me cabe la menor duda. No hay ningún documento donde diga que estaba aquí Antón Martín Calafate, y ya os digo, esto es increíble porque una torre de este calibre tendría que haber arrojado muchísima documentación, y no es así. La única, bueno, aparte del estilo, que es claramente Antón Martín, la única persona que dice Antón Martín trabajaba aquí en 1644 es un cronista de la ciudad que lo escribió, lo deja anotado, que es Sebastián Marocho, que dejó una serie de hechos notables de la ciudad, y entre ellos anotó quién trabajaba en la torre, cosa que le agradecemos infinitamente. Entonces, aquí nos encontramos con que Antón Martín va a empezar a dirigir la obra a partir del cuerpo, del segundo cuerpo, que vemos ya cómo se diferencia del primero.
Es decir, aquí hay un alargamiento de las proporciones, una estilización. Van der Wiel es mucho más clásico, más horizontal, mientras que Antón Martín, como la mayoría de los arquitectos jerezanos, tiende a estilizar hacia arriba. Es la influencia del gótico. Y además aquí están poniendo una fachada a un templo gótico con gótico, bueno, Fernando me va a reñir. Un templo de varios estilos, cuyos pies están terminados también a principios del siglo XVII y entran dentro del mismo manierismo en que va a trabajar Antón Martín Calafate. Vemos toda esa estilización, esa adaptación de la arquitectura con un lenguaje clásico, pero no, adaptándose a la estructura del templo. Estos son detalles, los detalles de elementos sacrificales de la Roma clásica, como son los bucráneos, las metopas, los trilifos. Vemos el orden dórico. El lenguaje de los órdenes también es importante porque cuando se trata de una... En la Grecia clásica, en Roma también, según la divinidad, era el orden arquitectónico empleado. Y el orden dórico pues, se empleaba para los guerreros. Y los personajes masculinos de fuerza y resolución ejemplares, como pues, puede ser el propio Júpiter, Zeus. Mientras que si se hace un templo para la diosa, para una diosa como Atenea, bueno, curiosamente el Partenón también es dórico, porque Atenea era una guerrera también. Y, en fin, ahora no nos vamos a liar con eso. Que según fuera divinidad femenina o masculina, se elegía un orden u otro. Para las vírgenes, por ejemplo, era muy valorado el orden jónico, porque, según dicen, recordaba el peinado que llevaban las doncellas en aquella época. Bueno. Otro elemento importantísimo en este tipo de estructura son las lonjas, compases, o como lo llaman en la documentación de Jerez, los pórticos. En Jerez se les llama pórtico. A mí, cuando empecé con la tesis, yo decía, bueno, porque nosotros pensamos en un pórtico como otra cosa, como un saledizo sustentado por columnas y tal, como en la arquitectura románica de Segovia, pongo por ejemplo. Pero no, le llaman pórtico a este elemento. Aquí tenemos este arco, tenemos una bóveda de cañón y aquí está la entrada al templo. Entonces este espacio es lo que le llaman pórtico y también se relaciona con el templo de Jerusalén. Porque también en la descripción del templo de Jerusalén se hablaba de que había delante un patio hermosísimo. Entonces, como uno no se podía permitir, los conventos solían tener un compás delante, pero las parroquias estaban más constreñidas en el viario. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esa alusión al templo, al patio del templo de Jerusalén, en esta especie de pequeño pórtico, lonja, espacio abierto al exterior, donde seguramente al terminar la misa y los oficios, pues la gente se reuniría a charlar, porque la iglesia, como sabemos, era multiuso. Aquí tenemos el emblema de San Juan, que es el águila, y bueno, pues tiene un aire imperial romano potente.
Bien. Aquí tenemos algunos detalles donde se ve esa estilización y nos volvemos a encontrar con este elemento que evidentemente es un enmarque que tuvo que servir para poner algún elemento, alguna pintura o alguna sarga pintada. Sargas eran vamos a ver, como pinturas más económicas hechas pues para anunciar alguna beatificación o alguna fiesta religiosa, a modo de como son ahora los carteles. Entonces, bueno, pues aquí las cofradías pues podían aprovechar, y ya que ponen los carteles en las iglesias como en cualquier parte, pues podían aprovechar estos espacios que al fin y al cabo sirvieron para eso en su momento. Aquí tenemos los detalles, vemos este tipo de pilastra con el capitel, que es un rollo, un rollwork. Esto es claramente de tratadística de los Países Bajos. Esto se utiliza muchísimo en el norte de Europa y Antón Martín Calafate lo va a emplear también, y no solo aquí, sino en otras obras suyas documentadas, como son la sacristía, antesacristía y capítulo del convento de Santo Domingo. Allí hay todo el lenguaje, Rollwer, Bamber y todo lo demás de la tratadística del norte, pues están allí gloriosamente representados. El único documento, también otro documento, el único documento que tenemos de esta torre, lo único que se ha encontrado en protocolos notariales, es a propósito del remate de la cúpula. Y como vemos es muy parecida a la Victoria. Entonces, el documento en cuestión cita cómo se le encarga a un maestro cerrajero, Juan Camacho Ramajo, que trabaja mucho en esta época, se le encarga una veleta, una cruz del arpón, que no es esta, debió de ser, la original debió de ser preciosa, porque era un águila, el águila de San Juan con la ala extendida y unas escribanías en el pico. Escribanías eran el tintero y la pluma, colgadas del pico. Naturalmente, como sabemos, San Juan ha sufrido todo tipo de desastre y no se ha conservado la veleta. Ni siquiera, no sé siquiera si se llegaría a poner, porque la que se hizo en San Miguel hubo que quitarla porque pesaba mucho. Aquí tenéis esta vista preciosa, veis cómo el lateral también está trabajado con este tipo de hornacina, es decir, que puesto a utilizar y a darle una utilización de exposición a la torre, pues tenían donde hacerlo. Todo esto tiene mucho que ver también con el mundo clásico, donde eran frecuentes, eran indispensable en cualquier palacio imperial o cualquier palacio, aunque no fuera imperial, las lonjas de escultura, es decir, espacios como en los jardines, en los patios, arcos debajo de los cuales pues se colocaba toda la colección de escultura que se quisiera. Tal como la podemos ver todavía, una pequeña muestra de eso en el Palacio de la Casa de Pilatos de Sevilla. E incluso en Borno hay una galería que fue una galería para escultura. Se ha conservado milagrosamente. Entonces,
esto indudablemente tiene relación con eso que estoy comentando. Y ahora ya pues vamos a pasar a las torres escenográficas de Diego Moreno Meléndez. Ya pasamos a la segunda mitad del siglo XVII y aquí tenemos pues esta que puede ser esta sí puede ser una veleta original. Esta tiene pinta. No lo quiero decir muy alto porque, en fin, no sabemos lo que puede pasar, pero, en fin. Santiago, aquí yo tengo las fotos de cuando estuvo en ruina y no las pienso quitar porque también forman parte de la historia del templo. Nos vamos a encontrar otra elegantísima y potente torre que trabajará Diego Moreno Meléndez en ella, la diseña de 1663 a 1673, porque ya en 1673 él está trabajando en la de San Miguel. Nos encontramos con que esta iglesia tiene posiblemente, bueno, esto lo hizo Diego Moreno Meléndez también, y como vemos, la parte que hace Diego se encaja perfectamente, se imbrica con la estructura gótica de la iglesia. Diego Moreno Meléndez dejó dicho que esta iglesia era extraordinaria, a él le encantaba el estilo gótico, hablaba maravillas, y la primera ruina que sufrió Santiago fue muy posiblemente, yo estoy convencida, porque el peso de esta torre cae sobre los pies y precisamente es lo que se arruina siempre. Es muy posible. En las mismas fechas, en Gante, se empieza a diseñar esta torre en 1662. ¿Y qué ocurre? Que el suelo tiene la capa freática de Gante, más o menos es como la de Jerez. La de Jerez se encuentra agua enseguida. Entonces, la torre iba a tener 143 metros y se quedó en 46, porque vieron que la iglesia se arruinaba. En Jerez, como más alocadamente, hicieron la torre. Y ahora, pues, el campanario es precioso, pero la iglesia tiene ruinas cada X tiempo. Y yo estoy convencida, porque la primera ruina ya es en 1699, que acudió el propio Diego Moreno Meléndez a restaurar el templo. Y lo hizo perfectamente en estilo gótico. Aquí tenemos una particularidad de los arquitectos jerezanos, que son bilingües. Trabajan el lenguaje barroco de su época y trabajan el lenguaje gótico. ¿Por qué? Porque la tradición cantera es una profesión que va de padre a hijo, por talleres. Seguramente tanto Antón Martín como Diego son de familias de canteros. En su casa tenían que haber los formones y los moldes que se utilizaban en la iglesia gótica que estamos viendo. Entonces ellos se manejaban con los dos lenguajes perfectamente y con total soltura. De hecho, pues aquí tenemos cómo se imbrica. Yo estoy segura de que, bueno, esto es una comparación. Aquí tenemos esta imagen de la época en que estuvo en ruina Santiago, desde 2005 a 2016.
para que no se nos olvide nunca. Y aquí tenemos ya cómo Diego empieza a intervenir en esta parte de aquí, en esta, hace la hornacina, aquí iba a ir una figura de Santiago, y no me extrañaría tampoco que hubiera hecho estos paños de seca. No me extrañaría. Y que hubiera tallado incluso esto. Fijaros cómo este tipo de cardinas de origen gótico, pues aquí van a aparecer tratadas con mucha plenitud, que va a ser una característica de la arquitectura y de la talla en piedra jerezana. Y fijaros cómo esto nos lo vamos a encontrar otra vez en San Miguel, el nicho venerado. Este es un ejemplo de utilización, como este es una columna entorchada del retablo de San Miguel, como aparece aquí. Y como pues tenemos estas columnas, pilastras dóricas, de estilo rústico, y como aquí aparecen también más o menos, aparece con el rolver. Esta es una aportación de los países nórdicos, y como esto pues tiene incrustaciones, que va a ser también muy característico de aquí. Aquí también. Esta es la cara de la torre que da a las bóvedas, y si os fijáis, tiene aquí esta decoración que es pues copiada del gótico. Esto no es gótico, esto lo hizo Diego Moreno Meléndez. Él utiliza el lenguaje gótico para decorar la torre. Está uniendo el lenguaje de su tiempo con el lenguaje del gótico. Bueno, no solo una cuestión de cantería, es que en las ciudades donde no había tradición de arquitectura romana, como puede ser Jerez, porque aquí no tenemos todavía una constancia de que hubo, si no hubo. Lo que tenemos como de más relevante es la arquitectura medieval, la arquitectura gótica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se le quiere dar relevancia y especial importancia a un edificio, como no se tienen esos referentes góticos, esos referentes clásicos, se acude al gótico como elemento de prestigio. Por eso nos vamos a encontrar estas tallas aquí, y luego pues más, va a haber más. 1665 es la época en que se empiezan a tallar esta torre. Parece que los elementos se tallan, yo no estoy segura, porque caben dos posibilidades: o que la talla se hiciera en el taller, en el suelo, y luego se colocaran, o que es como se hacía en el mundo clásico, o que se hiciera, o que se tallara una vez construido. Eso la documentación no lo deja claro, pero deja la referencia a los pagos hechos a los tallistas, a los que están labrando, a los labrantes de piedra, que por cierto todos comentan la dificultad de trabajar esta piedra. Es una piedra que se desmorona. Aquí tenéis las fechas, como digo, son fechas de inicio, no fechas de finales. Y la roseta, o entre roseta y cardina, plana, muy plana,
que va a ser tan característica de la decoración de las obras de Diego Moreno. El lateral del angostillo. Otro elemento que luego va a aparecer en la arquitectura del 18, pero más acentuado es este tipo de baquetón, que en el 17 forma una especie de orejeta, y en el 18 pues va a ser un baquetón mucho más ondulado, formado por líneas mixtas. Bueno, en 1666 se están comprando los azulejos. Esto es documentación del archivo, no es municipal, es del archivo diocesano. Es muy curioso porque también esta torre está casi entera en el archivo diocesano. No hay muchas cosas en el archivo municipal. Entonces, en esta época se compran los azulejos y alizares para el chapitel. Los alizares son estos oscuritos del borde que forman la esquina, y estos son los azulejos que se compran, y se contrata a José del Castillo para hacer la cruz del remate. El coste de la torre, un cuento, 215.000 reales, es 1 millón de reales de la época. Fijaros, un pastón, 1.215.000 reales. Eso costó. La torre tuvo varios parones. Yo voy deprisa porque no hay tiempo para más, pero todas estas torres tienen varios años de parones, porque la iglesia, las parroquias se quedan sin dinero, o porque ya en esta época, por ejemplo en Santiago, hubo que hacer obras en el interior porque el coro estaba destrozada la solería, las gradas estaban del altar mayor también. Entonces tienen que parar un tiempo la obra de la torre para hacer reparaciones interiores. Los cuartos de los curas siempre estaban también echados a perder, los curas vivían en la iglesia. Entonces hay parones y por eso también se alargan tanto las obras, aunque aquí en Santiago hasta de noche estuvieron trabajando, pidieron permiso al ayuntamiento para trabajar de noche, a la luz de antorcha, imaginaros cómo tuvo que ser. Llegamos a San Miguel, que esta fue enteramente planificada hasta el último detalle por Diego Moreno Meléndez. Él la planifica, la planea, a cada uno de los que trabajan en ella le da un memorial con lo que tiene que hacer, es decir, las instrucciones se las da por escrito a todos. Y la documentación, esta sí es casi muchísima, del oficio 22 del archivo de protocolos notariales del ayuntamiento. En este caso, el notario era Felipe Martín de los Cameros. Y también ha dado muchísima documentación. Nos encontramos con que Diego Moreno Meléndez empieza a trabajar en ella en 1673 hasta 1700, que es la fecha de su muerte. Francisco de Galvez hace la escultura en 1677, documentado también en el archivo de protocolos notariales. Y ya en el siglo XVIII, Manuel de Gautois sustituye en 1708 el chapitel original, que se arruinó en 1701 por una tormenta. El chapitel que tiene ahora, octogonal, no es un chapitel del siglo XVII. Este originalmente tuvo que ser como el de Santiago. Entonces, imaginaros mentalmente la composición de San Miguel con el chapitel piramidal que hemos visto en Santiago. Bien, entonces nos vamos a encontrar esta estructura que yo digo decreciente,
como de custodia, como de elemento sacramental, y aquí tenemos un completo retablo callejero tallado en piedra, entre Francisco de Galvez, que hizo las esculturas, los tallistas, que no se dice el nombre de los que tallaban todos estos elementos, pero tenemos las columnas que han dado muchísimo que hablar a toda la historiografía del arte andaluza y nacional incluso, porque a todo el mundo le ha llamado siempre la atención este tipo de columnas. Hipólito Sancho la denominaba un horrible parto del churriguerismo, las detestaba. Fijaros, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Que no hay un espacio vacío. Pero tenemos claras referencias de lo que es este tipo de columna tallada. Esto se está haciendo en una época más o menos cercana a la que se está haciendo San Miguel, e igualmente Bernardo Simón de Pineda, que es el autor de la estructura arquitectónica del retablo, pues cubre de ferronías, que son estos elementos, sus columnas. Ferronías es la imitación de trabajo en hierro y en metal, por eso se llaman ferronías. Y aquí pues como si fueran columnas triunfales romanas, más o menos. Otro tipo de ornamentación, que son estos círculos entrelazados, pueden tener montones de referencias muy antiguas. Esto que he traído aquí son los frescos de San Baudilio de Berlanga, que están en el Museo del Prado, que a su vez se inspira en paños, en tapices sasánidas persas. Entonces, fijaros el lenguaje, cómo va evolucionando, cómo se va transmitiendo y cómo va pasando de una generación a otra a través de diversos elementos decorativos. Los paños, la cerámica es otro elemento transmisor de elementos decorativos antes del grabado. La cerámica transmite muchísimo, los tejidos y ya luego pues el grabado. Pero claro, esto es San Baudilio, esto es de 1173 o así, o anterior quizás. Fijaros, igualmente el círculo conteniendo aquí un águila de San Juan. Y cómo a su vez todo esto se remite a la ornamentación romana. Fijaros que incluso aquí hay un pequeño espacio abovedado que podríamos relacionar con lo que estamos hablando de las lonjas o pórticos de las iglesias. Incluso aquí tenemos el espacio que alberga este grupo escultórico tan excepcional de Pedro Roldán, con policromía de Valdés Leal. Pues tenemos esta maravillosa cupulilla. Bernardo Simón de Pineda pues es un arquitecto de retablo también extraordinario. Este es el interior de esa especie de compás
de San Miguel, donde tenemos la escultura de los 4 evangelistas, mientras que al exterior están los padres de la Iglesia. Yo considero que también aquí tuvo que tener Arce su influencia, porque Arce realizó parte del retablo de San Miguel, que está en el interior, y realizó los grandes padres de la Iglesia y evangelistas que están en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Entonces, Gálvez fue discípulo de Arce también. Y todo eso, ese recuerdo de Arce y toda esa importancia que tuvo este escultor, pues viene a reflejarse tanto en la iconografía como en el estilismo de las figuras. Vemos, cualquiera que esté familiarizado un poco con la escultura de Arce, pues le sonará. También Francisco de Gálvez trabaja, el que realiza la escultura de la fachada de la iglesia de la Cartuja. Y ahí, en mi opinión, Gálvez como que va decreciendo un poco en su categoría artística. Mientras más cerca de Arce estuvo, mejor eran sus esculturas. Luego se van haciendo cada vez más esquemáticas. No sé si es una pérdida de referente, trabajar con el piloto automático, en fin, el caso es que, bueno, las esculturas están, hombre, no están mal, pero tampoco son como las de la Cartuja. Y eso que por esta cobró más caro porque decía que la piedra era mucho más difícil de trabajar que la de la Cartuja. Y esto es martelilla, piedra martelilla. La decoración que vimos también en Santiago. Aquí está el arcángel y un elemento interesantísimo que es esta tracería, que cualquiera pensaría que aquí Diego Moreno ha aprovechado pues alguna tracería original de la iglesia gótica. Pues no, porque el óculo está detrás, el óculo original de la iglesia se ve desde la nave. Es que no tengo ninguna foto, no he conseguido ninguna foto de eso, pero se ve desde la nave. Está escondido prácticamente, no se ve. Hay que subir por los caracoles de la torre, pues para encontrarse, como si fuera en la película esa del Nombre de la Rosa, en un espacio lleno de nidos de paloma, de plumas, de defecaciones, pues se encuentra uno entre el óculo de la iglesia y el ventanal que da a la calle. Y aquí vemos como Diego, pues volvemos a lo mismo. Se ha trabajado magníficamente el lenguaje gótico. Perfectamente. Aquí tenemos un detalle del arcángel. Este está documentado en 1677, como las demás esculturas. Y en su origen pues tenía un bastón de general de las milicias celestiales, venciendo aquí al diablo. Ya sabemos que el arcángel San Miguel ayudó en una batalla contra la morisma en tiempos medievales y que de ahí viene la vocación al arcángel. Fijaros aquí, esta viñolesca, volutas viñolescas, también
combinadas con el tallado que recuerda a la retablística y a los trabajos en madera de la época. Un detalle del chapitel, desde aquí, fijaros, incluso los módulos estos ya son del 18. Estos dientecillos sí se llaman mútulos. Estos, los del 17 son grandes y cuadrados, y estos menuditos y pequeños, correspondientes al orden jónico, pues son característicos del 18. O sea que desde aquí trabajó Gautúa. Un detalle, esto, una temporada que al va de enfrente le dio por poner la terraza debajo del azulejo de la Inmaculada. Esto es de mi época del blog y de la Ruta de la Barbarie. Y bueno, pues, como yo decía, cafetería, cervecería La Inmaculada. Y aquí, pues, otra barbarie que se hizo, que también es un recuerdo de mi época del blog, que fue este ático que le hace aquí, como vemos, la competencia a la fachada del Sagrario de San Miguel. Fachada cuya escultura yo atribuyo también al mismo autor de la fachada de la catedral, a José de Mendoza. Esto yo lo atribuyo a las trazas de Diego Moreno, es muy evidentemente con estas columnas talladas, esta combinación entre columnas talladas y las pilastras almohadilladas, el arco despiezado, y yo pues siempre me he preguntado si no hubiera estado proyectado seguir y hacer también aquí algo parecido a lo que hemos estado viendo. Desde luego tiene toda la pinta. Igualmente, pues, atribuyo a Diego Moreno esta fachada del Rosario de Santo Domingo, que debió de ser terminada en el 18, pero cuyo aspecto es totalmente similar al de las otras. Y ya, pues para terminar, bueno, esto también es de mi época del blog, bueno, pero esto tiene que seguir así. Esto es el Palacio de San Blas visto desde las bóvedas de San Mateo. Y fijaros, estas fotos ya tienen unos años y que yo sepa allí no se ha tocado. ¿Con qué? Bueno, y ahora tenemos aquí un tema que últimamente está siendo explosivo entre los historiadores de Jerez. Esto es un tema que nos tiene la mar de entretenido, nos hace pasar algunos sofocones también, que es la primitiva colegial. Esta es la que había en 1567, más o menos así, bueno, con algunos, más o menos, tal como nos la deja reflejada Vingaerde. Aquí está la torre, y esto pues seguramente será lo que ahora conocemos como la Casa del Abad. Aquí está el presbiterio, aquí hay unos elementos añadidos, y bueno, como vemos, es un edificio anárquico, sin ton ni son, y que vemos que no guarda armonía en ninguna parte entre ellas. Se ve que se hizo aprovechando lo que había. Supuestamente la mezquita mayor del Jerez andalusí, supuestamente.
¿Qué fue de este edificio? Desapareció. Se arruinó. En 1696 un rayo lo remató del todo. Entonces pues empieza la construcción del nuevo templo. Pero durante la edificación del nuevo templo se sigue utilizando la nave de la epístola, de la mezquita, de la colegial antigua. Y posiblemente esa nave de la epístola sea ¿cómo lo diría? Lo que queda en la casa del abad, que ha dejado paso a resto de la susodicha mezquita mayor de la ciudad. Esto tiene su miga porque, claro, no se sabe cómo era. Hay muchas disquisiciones, si era grande, si era chica, si estaba en la Plaza de la Encarnación, si estaba en el Arroyo. Todo esto es uno de los temas más candentes de la historiografía actual. Yo tengo muy claro dónde estaba y las dimensiones y los restos. Lo demás pues me parece un poco querer marea la perdiz. Entonces pues aquí tenemos esta visión que nos traen los siglos de lo que aquí pudo haber. Entonces, pues como la iglesia estaba en ruina, el maestro mayor era Diego Moreno Meléndez, pues se le encargan las trazas del nuevo edificio. Y se empieza a trabajar, como digo, reservando, se empieza a demoler lo que había, dejando la nave de la epístola donde se seguían celebrando los cultos. Y aquí tenemos el resultado que, si bien Diego solo alcanzó a verla sacada de cimientos y la colegial sacada en el siglo XIX, en mi opinión se respeta todo lo que dejó escrito Diego y lo que Diego planificó, porque ya veis cómo esa recuperación del estilo gótico está aquí más vigente que nunca, en estos arbotantes, la composición, la estructura. Es una reivindicación del gótico en pleno barroco. Esto también es bonito. La piscina. La piscina. Precioso. Fijaros la diferencia. Más que reírnos, era para llorar. Qué penoso. Bueno, entonces aquí nos vamos a encontrar esta vista imponente, magnífica, con este reducto dieciochesco, que verdaderamente es una avanzada en la arquitectura de la época, no solo de Jerez, sino también de Sevilla. Y nos encontramos con la heredera de todo lo que hemos visto, que es su fachada principal, cuya estructura, fijaros si hay aquí espacio para hacer fachada y para hacer lo que se quisiera. Sin embargo, cómo se adapta a la nave central y cómo se delimitaban las torres medievales. Los caracoles aquí hacen esa función de
torreones fortificados. La portada es alta y estrecha. Y como, bueno, en esencia tiene mucho que ver con la de San Miguel, por ejemplo. Tiene también esas columnas retalladas. Tiene con un acasetonamiento muy interesante, y yo creo que esta es la única vez que en Jerez se utilizan columnas salomónicas en arquitectura, siendo Jerez el sitio por el que entra la columna salomónica en España, de la mano de José de Arce. Y fijaros cómo se utiliza la entorchada, pero no se utiliza la columna salomónica. Se sigue con la entorchada que es anterior. Y la Inmaculada, en homenaje al voto inmaculadista que Jerez suscribe en estas fechas. Y aquí nos encontramos la escultura, bueno, la Inmaculada también es obra suya, de José de Mendoza y Camacho. José de Mendoza, hijo de Francisco Mendoza, Francisco Mendoza y Camacho, Camacho y Mendoza, Camacho. O sea, Francisco Camacho se estuvo cambiando el orden de sus apellidos continuamente, e igual que José Mendoza. Era una costumbre de la época. No había todavía fijado una ordenación de los apellidos. Entonces, pues, los hermanos, pues, cada hermano tenía un apellido diferente, como cosa muy normal, porque cada uno escogía el apellido de la abuela, o el de su padrino, o el de su madre, o el de su padre, o el que fuera de más alcurnia. Entonces aquí tenemos a José de Mendoza y Camacho, que también suele aparecer como Mendoza, como José de Mendoza, o José Camacho, o José de Mendoza y Camacho. Este escultor se forma con su padre, al que se le atribuye la figura de Jesús del Prendimiento. También se documentó el altar de ánimas de San Lucas, y es un escultor interesantísimo, que restauró el retablo de San Miguel en 1717 y que lleva la huella de Arce impregnada. Esa huella de Arce se la va a pasar a su hijo José. Y aquí tenemos la escena representada, que es la vocación del Salvador, y que es una cristofanía. Es Jesús en la escena del Monte Tabor, cuando sube con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se les presentan Elías y Moisés, que están aquí. Se supone que esta escena, igual que la de Jesús caminando sobre las aguas en la pesca milagrosa, son escenas traspuestas que tuvieron que ocurrir después de su muerte, cuando se presenta a sus discípulos. Pero en ellas se hace patente la divinidad de Jesús. Entonces, bueno, pues se la llama cristofanía, donde Cristo se hace evidente en toda su divinidad. Tenemos al Padre aquí, que es idéntico al de la Cartuja. Al Padre Eterno, pronunciando la frase, este es mi Hijo amado, escuchar sus palabras y tal y cual, y no me acuerdo más. Y fijaros aquí otra influencia de José de Arce, porque este angelito, querubín, sosteniendo el entablamento esta moldura, aparece también
lo pone así Arce en la figura de San Mateo de la Catedral de Sevilla, del Sagrario de la Catedral, donde está San Mateo y tiene el ángel, el hombre alado, que es su atributo, sosteniéndole el libro así en forma de Atlante, y como aquí lo tenemos. La figura de Jesús exactamente es el prende. Y aquí tenemos, bueno, también es interesante observar que en esta época, bueno, esto es anterior, ¿os acordáis del retablo del Salvador de Sevilla? ¿Alguien sí se acordará? Representa esta misma escena. Bueno, esto es lo que se llama en historia de la escultura un bel composto, que es una bella composición entre escultura, cerámica, arquitectura, como es el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Bernini es el que inventa el bel composto. Entonces, pues aquí tenemos este bel composto que luego pues es anterior al del retablo de Cayetano da Costa de Sevilla, y que yo creo que aquí, bueno, pues en Jerez fuimos pioneros en hacer este tipo de composiciones. Y aquí tenemos una pequeña herejía, porque vemos al Padre Eterno, que tendría que ser quien cierra la composición. Sin embargo, han puesto a alguien por encima suya, que es el Arcángel San Miguel. Esto es verdaderamente algo, pues eso, herético. Es que no tendría que, bueno, no debería. Yo no sé por qué está ahí. Y bueno, pues decir también que toda esta fachada estuvo enteramente policromada. ¿Qué? ¿No se escucha? Ah, ya estoy terminando, ya no canso más. Aquí tenemos la columna de San Miguel, la de la Compañía de Jesús, hoy está la Compañía, y esta es la de la Catedral. Fijaros cómo es interesante el tema. Aquí hay mucho que curiosear y que cotillear en el punto de vista de la procedencia, de los grabados, y desde luego pues evidente que la mano de Diego Moreno Meléndez está en las tres obras. Y ya con esto terminamos, con esta bonita vista nocturna de la Catedral de Jerez y sus torres y su... Bueno, vamos a ver si alguien tiene algo que preguntar. Pues hacerle alguna pregunta a Esperanza. O le pedimos que venga a dar una conferencia por cada torre de Jerez, ¿no? Porque como tú has dicho, hay mucho que podrías contar de cada una, podrías hacer una conferencia. Sí, pero no. ¿Alguien tiene...? Sí, perdona. Que sería muy pesado, ¿no? Porque son carretadas de piedra y más carretadas de piedra y más carretadas de piedra. Bueno, se podría hacer espaciado, bueno, en fin. ¿Alguien tiene algo que preguntar?
A ver, pues, por favor, utiliza el micro. Esperanza, enhorabuena por la charla tan magnífica. Quería preguntarte si tienes alguna teoría sobre la misteriosa desaparición de documentación respecto a la iglesia que has comentado, que no aparece nada. ¿Tienes alguna teoría? Ninguna. Cero. No tengo teoría. Es algo que a mí me intriga profundamente, pero que no he sido capaz yo de... Pienso que la documentación pudo estar en el propio San Juan de los Caballeros, y como esa iglesia ha sufrido incendios, ha estado abandonada, si allí había papeles han tenido que desaparecer, y si no hay papeles en ningún sitio es porque tenían que estar allí. Entonces, como aquí a los papeles nunca se le ha dado valor, vamos, ni aquí ni en ningún sitio. Cuántas xilografías del siglo XV se han encontrado rellenando colchones, por ejemplo. O se han utilizado para encender el fuego y te encuentras media xilografía, medio quemada. O sea, el papel aquí como que no... Entonces, pues eso pienso yo, que debió de estar allí en la iglesia y desaparecer los muchos desastres que han sufrido la iglesia jerezana. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Esperanza. Dime. Yo quería saber si esto que has explicado de la Torre de la Victoria, del barroco por tabla, ¿eso era algo definitivo o que había la posibilidad de que en el futuro se pusiera de esa forma para poder trabajar la piedra conforme se fuera teniendo dinero o algo? Yo pienso que es así, porque están las dos caras. Están las dos caras. Si aparecen una ya, pues te lo plantea, pero si están las dos, y más teniendo en cuenta que más arriba hay tallado, está golpeado para hacerle el aspecto de rústico, aparejo rústico, era lo que yo quería, se me fue de la Victoria. Está el aparejo rústico hecho. Entonces, no sé, es que además vemos como Fray Lorenzo de San Nicolás hace unas trazas para una iglesia también en base de placa, que luego se desarrolla en el 18 en el barroco gallego, que es precioso. El barroco de placa gallego es increíble, resulta muy moderno, modernísimo. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues antes de terminar, dos cosas. La primera es que este ciclo sigue todos los meses, ¿vale? Y que en febrero, el 17 de febrero, martes, tendremos a Jesús Caballero Rangel, que nos hablará sobre el regionalismo y modernismo en la arquitectura de nuestra ciudad, en Jerez de la Frontera. Os invito a que vengáis. Y ahora pues también darle las gracias a Esperanza, a vosotros, ¿vale? Para que tengas un recuerdo y también, bueno, pues para que un regalito para que gracias. con la copa del Ateneo. Bueno, me haré una foto y la subiré a las redes. Así que nada, esto toma. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Os esperamos. Gracias a todos.